delegados. ¿Tienen idea quiénes son los delegados del cuarto? Jessica Chávez Tomasiche. Todavía. Bien. Entonces, por ultraactividad. ¿y están en esta clase? No, creo que Jessica no está. Creo que está como oyente, por ahí se conecta ahora. Bien. Si no, yo lo que voy a hacer es, les voy a poner en el link para que se puedan conectar, porque me lo mandó para mí el profe para que les avise. Igualmente, profesora Jessica, no sé si ayer o anteayer nos comentó de la reunión con su hija. Así que ella bien. está enterada. Bien, preguntale si está enterada entonces, mándale un mensajito y preguntale si está enterada. Si no, le paso yo el link, porque el profesor me lo pidió a mí, por eso que les avisara, pero a lo mejor ya... ¿Cuándo era la reunión? Este jueves a las 6:30. Bárbaro. Listo. Gracias. Yo igual voy a poner después en el Classroom mi celular. No armé un grupo de WhatsApp porque son 8.000 grupos lo que hay. Digo, vieron que todos tienen 8.000, pero algunos lo tienen, mi celu, de los que el año pasado estuvieron rindiendo y teníamos algún inconveniente, yo les mandaba. Pero si no, después se los dejo por cualquier cosa. Pero ustedes ya deben tener de todas las materias prácticamente, ¿no? Grupos de WhatsApp. No, en realidad grupos, el único que hizo este año fue Madariaga. Los demás están manejándose por Classroom directamente. Bien. Bueno, Jakubovich me imagino que nos diría 14 millones de veces que es demasiado viejo para manejar grupos de WhatsApp, ¿no? Porque es una de las muletillas que suele repetir en sus clases. Bueno, pero maneja el Classroom. En algunos aspectos sí, en otros no. Sube y baja cosas porque no le gusta cómo la subió, o no la sube completas o algo, y es bastante divertido. Bueno. Bueno, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Bien? Muy bien, todo bien. Bueno, mejor así. Acabo de ver lo que subieron los contagios hoy. Recién me mandaron. Tremendo, los fallecidos, pobre. También es impresionante. Yo no tenía registro porque estuve trabajando todo el día. Explotaban los casos más en Córdoba y en Santa Fe. Sí. Sí, es como que durante unos días se había achatado un poco, pero hoy, hace un rato lo vi también, casi me muero, como 30 y pico de mil, no sé cuántos de contagiados. 35.500 y 745 fallecidos. Es una barbaridad. Dicen que aparentemente el viernes cerran todo. Y yo no creo que puedan cerrar todo. No, descartaron una fase 1, descartaron. Si no, seguir con las mismas medidas, pero que las provincias controlen un poco más. Es que vos no podés largar algo cuando la gente, vos sabés que no te lo va a acatar. Te debilita. Claro, eso también. Vos decís fase 1, tenés a todo el mundo en la calle, tenés que subirte a un helicóptero e irte. No, o la ciudad de Buenos Aires que sigue dando clase. O sea, yo vivo en la capital y las escuelas están abiertas como si acá no pasara nada, sobre todo las privadas de la zona. Claro, eso es verdad también. Profe, perdón, le molesto un segundito. A mí me figura Lucía Francisca, que es el nombre de mi nena, por las clases de ella. No hay problema, no hay problema. Salvador. Sí, Salvador. Yo igual yo los admito porque sé que cada uno entra con lo que puede. Claro, sí. Algún día me voy a encontrar con un chasco, pero bueno, lo tendré que resolver en el momento. Hasta ahora no he tenido problema. Además, ¿quién va a venir a perder el tiempo a una clase si no tiene nada que hacer? Estaría yo haciendo otra cosa si no tuviera que dar clase. Hay que estar muy aburrido para entrar a molestar a alguien en una clase. Miro, Ojo, profe, que se puso de moda
hay en redes sociales, hay un tipo que se mete en las clases, por ejemplo, el otro día se metió en una reunión de Ollas Essen y se mete y dice, no, a mí me invitó, no sé, a Yelén Mulet, lee un nombre así al azar y o sea, pone tanto a la gente que está ahí como a la persona que dice el nombre en una situación incómoda, porque por ahí, por ejemplo, yo no lo invité, pero agarra el primer nombre que tiene y dice, esta persona me invitó a esta reunión. Y se meten, no sé cómo hacen, pero se ve que se filtran los links o deben tener alguna forma de encontrarlo y se meten y hacen chistes. Claro, ¿cómo se ve que la gente no tiene nada que hacer? Bueno, yo sospecho del cachetón ese con cara de bebé, Hernán da Costa. No sé qué está haciendo. No te entendí. No, no importa, estaba molestándolo a Hernán. Mira cómo te hago, Alexis, ojito, ¿eh? Ojito. Que conozco a tu familia, Alexis, ¿eh? Bueno, lo único que falta es que en cualquier momento va una cabeza de chancho, digo, ¿vieron esas cosas? Cuando empieza la mafia con esa te conozco de dónde sos. Mira, una cabeza de chancho dicen que es riquísima. Honestamente pueden mandarme las que quieran. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto era para otras épocas, evidentemente. Hoy que no dejen nada de carne cercano porque o los perros de la zona se desesperan, que es una opción. Bueno, a ver, vamos a esperar un minuto más. Menos mal que mi perra no está escuchando, porque si no yo estaría ladrando. Si escucha otro perro, ladra por las dudas. A la gata la convencí y está durmiendo en la falda, pero a la perra no la pude convencer todavía. Así que si la escuchan, tengo que pedirles disculpas, pero no, es la casa de ellos, no la mía. Bueno, vamos a comenzar. Listo. Bueno, nosotros tendríamos que empezar hoy con la materia, que es geopolítica. Pero el otro día alguien me mandó, que no sé si fuiste vos, Maxi, que me mandaste el mapa, no sé quién me mandó el mapa, porque no lo tenía registrado el nombre. Bueno, sí, profe, le mandé por el eso mapa fuiste, me parecía que eras vos, Maxi. Me mandaste un mapa, así que lo que armé para hoy, por ahí le suena infantil o no, pero me parece hacer una revisión de algunas cosas que tienen que ver con los mapas, la cartografía y esto de el poder que significa manejar los mapas, ¿sí? Entonces, a lo mejor ustedes ya lo vieron en otra materia de geografía, pero como la geopolítica tiene que ver con la geografía del poder, de alguna manera, la idea sería trabajar algunas concepciones de mapas, ¿sí? Para discutir. Pues ustedes me dicen si ya lo habían visto o no. A ver si puedo compartir. ¿Lo ven? Sí, sí. Muy bien. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Bueno. Sí, profe. Alguien incluso había hecho el comentario, ¿se acuerdan la otra vez? Como que arriba el mapa, en lo que diríamos el norte y el sur era como muy deformado. Entonces, me pareció importante por ahí que charlemos este tema, si el mundo no es como los mapas. Y para eso voy a empezar por ahí. Esperen que admita alguien más.
Voy a empezar con un cuento muy cortito de Borges, que se llama Del rigor en la ciencia. Y es muy cortito, es un mini cuento. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Borges dice que esto lo encuentra en un libro de Suárez Miranda, Viajes de varones prudentes, Lérida, 1658. Por supuesto que esto es mentira, es absolutamente fantasía, pero me pareció interesante esta idea que hace Borges de hablar de un mapa. ¿Para qué serviría un mapa que tuviera el mismo tamaño que el imperio? No tendría demasiado sentido, porque lo taparía de alguna manera. Suena a Dolina, le cuento, le digo. Sí, pero en realidad... Dolina lo copiará Borges, imagino, pero... Exactamente, pero digo, ¿saben por qué además Borges tiene muy mala prensa, históricamente, pero tiene algunos cuentos que son realmente, pueden ser utilizados para cualquier clase. Para historia hay uno hermoso que Funes el Memorioso, que es alguien que recuerda de memoria todo, pero no puede unir esa memoria. Entonces, solamente recuerda palabras. Por ahí tenemos poca lectura de Borges porque en serio tiene mala prensa. Ya sea por su ideología política o por el sector social al que pertenecía, pero más allá de ese detalle, ha escrito cosas importantes. El tema de poder hablar del tamaño del mapa me pareció importante, esto de recordar que como la Tierra es tridimensional no la puedo pasar a un plano. Este es el primer problema que tengo. Hay alrededor de más de 400 proyecciones cartográficas que intentan plasmar a la Tierra en un mapa, y me parece importante tener en cuenta que todos los mapas tienen filtros técnicos e ideológicos. Si yo les preguntara a ustedes qué es un mapa, ¿qué se les ocurre decirme? Una representación de la Tierra. Perfecto. Una representación plana, esta es la diferencia, de la superficie terrestre o del espacio terrestre. Perfecto. Y por otro lado, como es una representación, significa que alguien la hizo. Si alguien la hizo, es una construcción social del mundo. Cada etapa del mundo, de la historia, tiene mapas de distintas maneras. Y por eso hablo de filtros técnicos e ideológicos. ¿Por qué hay una transmisión de ideología? Cada mapa representa algo y quiere decirnos algo. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, sigo. Ahí está. Y esto que yo decía, las proyecciones, que son las formas de hacer el mapa, en realidad siempre han tenido, en cada periodo histórico se utilizan diferentes. En algún momento los mapas europeos se hacían mirando a Jerusalén, ¿sí? Después se hicieron los árabes a la Meca. Hay distintas historias. De hecho, ustedes habrán visto que en algún momento no se pensaba que existía el continente americano porque la Iglesia decía que eran 3 continentes solamente, ¿se acuerdan? Por la Santísima Trinidad. O sea que había una sí, cuestión ideológica religiosa. Y a mí lo que me parece es esto a tener en cuenta, que el mapa es un texto, ¿sí? Que junto a otros se constituye en una herramienta indispensable para modelizar el espacio desde donde es observado, es decir, el mundo y por consiguiente lo que entendemos por realidad.
Es una manera de mirar al mundo, ¿sí? Y es un modelo del espacio que yo quiero mirar. Esperen que ahí tengo gente esperando y no las podía atender. Ahí está. Entonces, ¿se entiende cuál es la característica y el poder político que da un mapa? Si yo les planteara, esta es la proyección de Mercator, ¿sí? Que es la que aparece en todos los libros, la que usamos en la escuela. Esta proyección de Mercator, una de las cosas que tiene es que se hizo en el siglo XVI. La Tierra tiene dos problemas, la representación de la Tierra en estos mapas. Ustedes imagínense que lo primero que se hace es... Apago el celular. Lo primero que se va a hacer es a un espacio que teóricamente es un geoide, ¿no es cierto? La Tierra no es redonda, pero es un geoide. Lo tengo que aplastar y cuando lo aplasto, priorizo la zona del Ecuador como lo más cercano a la realidad y lo que termino haciendo con los polos es ensanchándolo, ¿no? O sea, imaginen una pelota que yo la abro, cuando la abro, al aplastarla, el centro es el único que se mantiene y el resto se termina deformando. En realidad acá, el objetivo, imagínense, en el siglo XVI, ¿cuál va a ser el objetivo de un mapa? Servir para guiar en todos los procesos de colonización. Cuando Europa sale hacia todos los demás lugares. Específicamente la navegación, como decís vos, Alexis. Por eso los océanos son más reales que los continentes. Digo, porque lo que interesa, de alguna manera, es por dónde hacer estas rutas marítimas. ¿Los océanos son más reales, dijo, profe? Sí, excepto, por supuesto, porque la deformación, ¿sí?, no sería igual en relación a que la Tierra la tuve que aplastar. Al océano puedo retirar, de alguna manera, en el dibujo, ¿no? O sea, no tengo necesidad de poner... El océano no puedo medirlo exactamente. En vez, a la Tierra tengo que poner todas las partes del continente. ¿Sí? No las puedo sacar. En la cantidad de agua podría sacarla en el plano. Ahora, este mapa tiene algunas cuestiones para charlar. Todos sabemos los continentes, ¿sí? Históricamente la gente se olvida del continente antártico. No existe continente ártico. Esto para tener en cuenta porque en el Ártico no hay tierra, mientras que en la Antártida es tierra cubierta de hielo y en el océano glaciar ártico es solo hielo. Acá está dividida esta concepción de Europa y Asia, es una división absolutamente política. Como continente podría ser Eurasia. Una de las cosas que me parecía interesante es ver que tenemos mayor cantidad de agua que, teóricamente, que de tierra. Y que por otro lado, el agua estaría toda absolutamente conectada, más allá de que el Océano Pacífico y el Océano Atlántico no tienen la misma altura, porque va a tener que ver con la cordillera. Eso lo vamos a ver en algún momento en historia cuando veamos el Canal de Panamá, o cuando veamos acá el Canal de Suez en geopolítica, ¿no? Para entender algunas cuestiones. Así que este es el mapa que utilizamos siempre y que conocemos siempre. Ahora, ¿qué pasaría si yo cambio el eje del mapa? Yo acá hago eje ¿en qué océano? En el Pacífico. En el Pacífico. En el Pacífico. Ah, perdón, Pacífico, sí. Lo que hago acá es pasar del Atlántico al Pacífico. Sí, porque en realidad América está más cerca de Asia que de Europa. A veces nos pasa que cuando le explicamos a los pibes en la escuela el poblamiento de América y le decimos cruzar el estrecho de Bering, no logran entender que esto se podía pasar caminando. ¿Se ve? Es muy poquitito, o sea, son 25 kilómetros. Digo, si no estaba congelado, se podía pasar caminando. Y que de hecho, esto estaba junto en algún momento. Mientras que acá son muchos más kilómetros.
Ahora, si yo hablo del mapa, les digo, el poblamiento de América, y se lo explico en este mapa, ¿lo pueden entender? No. ¿Hay forma de entender que por acá... Es muy abstracto para explicar eso. Exactamente. Entonces, por ahí algunos de estos ustedes ya lo saben, pero me pareció importante a veces revisar algún concepto para cuando den las prácticas o den clase. En esta situación no siempre tenemos del otro mapa, no siempre tenemos este. Entonces yo les digo que yo lo que hacía en la escuela era cortar un mapa Mercator, ¿sí?, por el meridiano de Greenwich y pegarlo al revés. Lo corto por acá y utilizo el 180, que es el antimeridiano, y lo pongo del otro lado. ¿Se entiende? Entonces, me queda este mapa. Por acá pasa el antimeridiano, el de 180 grados. Y por acá pasa... Sí. ¿Este mapa tiene algún otro nombre o sigue siendo la misma proyección de Mercator? Es la proyección es de Mercator, ¿sí? Porque si te fijas es deformado... Ay, perdón. Ya les adelanté. Es prácticamente igual, ¿sí?, en cuanto a la deformación. Pero es un mapa basado en el Pacífico, donde sirve, por ejemplo, para nosotros, para poder explicar mucho mejor. Tengo un montón de gente dando vuelta que no puede entrar. Ahí está. Mucho mejor, por ejemplo, el poblamiento de América. Para entender esto de las características euroasiáticas, cuando hablan de, bueno, euroasiático, esto te agrada el problema, ¿no? Cuando dice, son todos indoeuropeos, ¿no estuvieron así los pueblos antiguos? ¿Sí? Sí, no eran todos indoeuropeos en realidad que yo recuerde, pero sí. Pero, a ver, si yo estoy pensando en la zona del Tigris y el Éufrates, ¿sí? Estoy pensando como en lo que una llamaban... generalidad, ¿viste? Exactamente. Ahora, decir indoeuropeo es lo mismo que decir por acá. Porque de la India a Europa tengo esto. ¿Se entiende esto? O sea, por acá. No es definir nada. Ahora, cuando yo hablo de las poblaciones americanas y tengo rasgos asiáticos en los pueblos originarios, tiene sentido si yo estoy trabajando con este mapa. No si estoy trabajando con este. Bueno, acá hay una decisión política, histórica, ideológica la que tomé yo. Ideológica sería, le estoy mostrando las rutas de lo más importante, que era el modelo de, en realidad, mercantilista. Sí. Se le da una importancia a lo europeo más que a otra cosa. Con los países del norte, todo el hemisferio norte es más grande que los del sur y capaz que no es tan así. Exactamente, y si ustedes miran, algo que decís es muy interesante. El Ecuador no está en la mitad del mapa. La mayoría de los continentes, ¿dónde están? En el norte. Una pregunta, profe. Sí, dale. Entonces, de lo ideológico sería como esa mirada eurocentrista. Exactamente. Esa es la palabra exacta. Hay una mirada eurocentrista que establece que el norte es más grande que el sur, que establece que en realidad lo único que importa es de qué manera hay rutas marítimas para los productos, los esclavos y para sacar todo lo que hay en América. Esta sería una visión ya no eurocéntrica, ¿sí? Estaría mucho más cercano a un mapa que ahora les voy a mostrar que nos mandó Maxi, que tiene que ver con el gigante asiático, ¿no es cierto? Tiene que ver con China. Si uno no ve estos mapas, no puede entender la relación entre Estados Unidos, entre otras cosas, y el continente asiático. O el subcontinente, para llamarlo de alguna manera, pero con Asia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen en común una orilla del Pacífico. Si alguien vio, como para ponernos, que a veces no lo pensamos, yo supongo que cada uno de ustedes habrá visto o sabe de Pearl Harbor, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial. El momento en el cual
Estados Unidos entra cuando le bombardean, ¿sí?, las bases de Pearl Harbor. Yo no sé si ustedes saben que en ese momento lo que hace Estados Unidos es poner el mayor centro de detención, un campo de concentración de japoneses, porque había muchísima inmigración japonesa, ¿sí?, en la zona de California. Bueno, ahí ponen un centro de detención. Ahora, ¿cómo hay tantos japoneses? Y sí, es más fácil llegar, imagínense, con un barco de Japón, ¿sí?, hacia la zona de California, que llegar de Japón hacia Buenos Aires. Y así también entendemos la importancia que era el Estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake. Y entendemos por qué Malvinas controlando este pasaje. Y entendemos por qué hay que hacer aquí un corte para hacer el Canal de Panamá. Porque no hay manera sino de cruzar de un lado a otro. Y si yo tengo que ir al revés, ¿sí?, si yo tengo que ir por Europa hacia Asia, ¿se acuerdan ustedes cuál era el problema de los portugueses, no es cierto? Bordear África. ¿Cuál fue la diferencia? Cuando Colón creía que navegando hacia el occidente iba a llegar al oriente. Todo un pequeño detalle, se encontró con este monstruo en el medio. Pero si no, hubiera llegado tranquilamente. ¿Se entiende desde dónde estoy planteando el poder que tiene un mapa y el territorio? ¿Sí? No sé si lo habían visto alguna vez así, pero me parecía por ahí importante jugar con esto, porque los pibes creen que los mapas son así y no se pueden tocar. Es que todos lo naturalizamos. Mire, yo hace muchos años en el Museo Regional de Necochea había tenido oportunidad de ver un mapa muy viejo de la provincia de Buenos Aires. Está al revés. O sea, claro, sería la patita larga de Buenos Aires está hacia arriba. La panza está hacia la izquierda. Exacto. Pero está hecho así, o sea, en serio. No es que lo hicieron... Es un mapa de verdad, de la cartografía no sé de dónde diablos, con los nombres bien colocados y todo. No es que lo dieron vueltas. Es que a lo mejor... No, la orientación desde el lugar donde estaba parado el que lo hizo. Y el problema es que justamente uno lo tiene tan naturalizado que cuando lo ve mal. Lo ve mal. Ese mapa está mal. De alguna manera hace ruido por todos lados. Bueno, esto es el poder del eurocentrismo. Como decía uno de sus compañeros, creo que era Javier, ¿no? Que esto es el poder del eurocentrismo. Hacernos creer que este es el mundo y que tiene que ser pensado así, y que nosotros estamos abajo y que ellos están arriba. Y si paso otro mapa, este mapa está al revés, los nombres se ve que están al derecho. Es un mapa chileno, ¿sí?, que decidió hacer una cartografía al revés, demostrando de que no hay arriba y abajo. Ustedes saben que no existe el norte y el sur en el espacio, ¿no? En el espacio no hay arriba y abajo cuando yo salgo fuera de la esfera terrestre. Alguien puso que el norte era el norte y el sur era el sur, casi parezco la canción, pero digo, la de Serrat donde habla del norte no es que es el tema entre el norte y el sur también existe, pero de alguna manera alguien dijo que el norte era este y que el sur era este. Ahora, ¿qué pasa si lo invierto? Y los nombres están bien puestos, ¿ven? No es que lo di vuelta. Es parecido al mapa que decías vos, Alexis, que viste en Necochea. Ahora, yo muestro un mapa a un pibe así y digo, este está mal. ¿Por qué está mal? Un chico me diría porque se caen, porque están al revés. No hay arriba y abajo en el espacio. Pero nos hicieron creer que sí había arriba y abajo. Yo le diría que me desoriento. Me cuesta ubicarme y ubicar a todos los demás en ese mapa. Me pasa exactamente lo mismo que Alexis. No logro entender qué parte del mundo es eso. Bien. Porque nos hicieron creer que había una sola parte del mundo. ¿Se entiende? O sea... No, profe, porque además también el mapa no es como el mapa normal, sino que está dividido como el que usted nos mostró, el que está en... Claro, el de Mercator original. Sí. Eso también hace que se confunda uno. Pero porque
se naturalizó que tiene que ser así. Si yo lo veo de esta manera, está al revés. ¿Le hago una pregunta? Dale, Facundo. Ahora, a la hora de enseñar, se puede enseñar de esta manera, porque después si no uno no se encontraría en los chicos cuando salen, no sé, después salís al mundo y de repente querés explicar dónde queda un lugar u otro y nadie te va a entender nada. ¿Se entiende? No, si yo digo, no, para mí debería... Hay una obligación de explicarlo de la manera convencional, digamos, como para... Exacto. Uno puede meter también todas las formas para que los chicos vean que no hay solamente una mirada egocentrista, sino que puede haber distintas miradas, pero que bueno, lo la importante aceptada es, por la sociedad es una. Claro, tiene razón Matías. Lo importante es que el pibe tiene que conocer por lo menos el mapa a lo que nosotros conocemos al derecho, ¿sí? Para poder ubicarse. Pero también tiene que saber que es una construcción social y una construcción ideológica y eurocéntrica. ¿Sí, Leila? ¿Estás apagado? Sí, acá. No, que con respecto a lo que había dicho Facu, yo me acuerdo que Sabatier nos había dicho que ella muchas veces como estrategia didáctica lo usaba, ponía el mapa dado vuelta para empezar la clase y para generar eso justamente. Exacto. No, porque lo que no sabía era si... Perdón, si era obligatorio enseñarlo de la manera convencional, por eso ahí va la pregunta, digamos. Sí, en realidad tenés que enseñarlo porque si no se pierde, ¿sí? Si vos a un chico en primer grado o segundo grado le enseñás el mapa de la Argentina al revés, estamos en el horno, porque no lo va a entender. Claro. Pero sí después enseñarle, para tener pensamiento crítico, es que puede haber otro mapa. Sí, Enzo, levantaste la mano. Menos mal que me salta acá. Decime. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y, digamos, con el mapa, digamos, al revés. ¿Qué pasaría con el caso de las brújulas y eso? También marca norte, sur. En realidad... Marcarían ese norte y ese sur. Exactamente. O sea, Argentina sería en el norte, en el sur tenés, no sé, ahora estoy mareadísimo, ni lo entiendo, me acuerdo. Claro, pero digo, el norte sería este. Oeste. ¿Dónde estaría el polo norte y el polo sur? ¿Quién determinó que este es el norte, este es el polo norte y este es el polo sur? Una brújula. Pero la brújula está imantada hacia el polo. Por lo tanto, me marcaría acá, yo diría, por convención, este pasa a llamarse polo norte y este polo sur. Digo, no es que lo quiero que lo expliquen así, lo que quiero es que entendamos que son construcciones sociales, ideológicas y políticas. La geografía, durante muchos años dijo que la cartografía era algo que era así y que ellos relevaban los mapas y que era perfecta y que no había otra forma de mirarlo. Y en realidad lo puedo mirar de cualquier forma. Profe, dale. Igualmente lo que tiene que ver también la concepción, si yo el centro lo tomo por ahí, esto lo dijo yo porque entré tarde, si yo tomo el centro Asia, también me modificaría el este y el oeste, lo que acá para tengo. Nosotros, claro, es una construcción nada más que bueno, está hecha de el eurocentrismo. Exactamente. Bueno, esto es para poder enseñar, por ejemplo, eurocentrismo. Si ustedes quieren enseñarle, en historia tenemos que hablar del eurocentrismo, para entender de qué manera hay una marginalidad hacia todo lo que es fuera de Europa. Y si no es funcional a Europa. Este es el mapa que me mandó Maxi, que es, por eso fue el que me disparó pensar en esta clase, así que le agradezco. No sé ustedes, pero yo sí, por lo menos. Este tema de centrado en el Pacífico, este es un mapa que debe ser chino, evidentemente, donde el mundo está mirado desde China. Claro, y profe, estos lugares son los que a China le interesa. ¿Se entiende? Cuando vemos las teorías del poblamiento americano, sí, como que, digamos, trasladarlo al mapa, a veces, bueno, yo en primer año cuando lo vi, como que costaba, digamos, en un mapa tradicional, en la escala de Mercator. Exacto. Digamos, estaría bueno que, digamos, haber visto esto antes, porque yo les decía no lo vi nunca, sí. Que yo a los pibes le hacía este mapa, agarraba el mapa de Mercator, cortaba por el 180, que es el antimeridiano, lo cortaba delante de los pibes, por acá, y lo pegaba del otro lado. Entonces me quedaba armado este mapa.
También hacen esa que para mostrar a los chicos el mapa se lo doblan como haciendo un globo terráqueo con el mismo exactamente, para mostrarle cómo se unen las dos puntas. Así que, nada, me parece que, ven que cada pueblo puede elegir su propia construcción social del mapa. Porque el mapa, en el fondo, lo que establece es una relación de poder. Esto es real, ¿no? Hay como una idea de concepción del poder cuando yo controlo el espacio. Claro, además si se toma también en cuenta las dimensiones proporcionales de lo que es Europa y lo que sería América, un ejemplo. Miren en este mapa lo chiquitito que es Europa, ¿sí? Porque está el eje, es como si yo pusiera el foco de una cámara en China y lo abriera. Y si yo voy a este, no es tanta la diferencia, ¿se entiende? No es tan chiquitito como si yo lo veo acá. Pero bueno, estas son cuestiones muy relacionadas con el poder del otro. Si yo quiero ver la Antártida, por ejemplo, este es un mapa que me muestra, es otro tipo de proyección, que hago foco en la Antártida y desde acá saben que puedo entender por qué todos reclaman sobre la Antártida. Cuando veamos geopolítica de la Antártida, vamos a ver esta cuestión de los países que reclaman soberanía sobre la Antártida. Sí, Nueva Zelanda. Lo bueno es que cuando uno está ahí, siempre camina en la misma dirección. Eso es fantástico. Inevitablemente va hacia el norte. No te queda otra acá. Pero lo que voy es, vieron que dicen Nueva Zelanda, ¿por qué pide? ¿Por qué tiene Gran Bretaña? Inglaterra tiene por Malvinas y tiene por parte de lo que había heredado de Sudáfrica. Digo, toda la proyección se hace a partir de este mapa. ¿Cómo? ¿Por proximidad geológica es? No, en realidad no, nosotros lo pedimos así, es por proyección continental titular. Es como la prolongación del resto de los países sobre este continente, que es de nadie o de todos. Ese es el otro problema. Lo mismo pasaría si yo me paro acá. El Polo Norte. Ustedes fíjense, por ahí lo que parece increíble, ¿no? El Polo Norte tiene una característica, es una masa de hielo. Eso lo vamos a ver después. Acá hay una discusión si es océano ártico. Algunos mapas hablan de mar glaciar ártico. Porque acá lo que hay es, esto es Rusia, y esto es Canadá, y esto es Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque es Alaska. Entonces imaginemos que si este es un mar, yo tengo jurisdicción, ¿no es cierto? Soberanía sobre los mares. Si es un océano, no. Entonces acá hay todo un debate, en realidad, entre la plataforma submarina, hasta dónde dejo pasar los barcos y hasta dónde no. Todos los países, excepto Rusia, que bañan sus costas con el océano Ártico, están en la OTAN, en el tratado, ¿sí?, del Atlántico Norte, que incluye al océano Ártico. Entonces, acá fue un foco durante la etapa de la bipolaridad, donde era la Guerra Fría, donde poner acá un submarino era un problema. Hoy el problema es otro, se está derritiendo el hielo. Cada 10 años se viene derritiendo bastante. ¿Por qué? Por la contaminación, por el agujero de ozono y lo demás. Esto hace que en algún momento, acá abajo, hay una cordillera, que es la continuación de las cordilleras. Y en esta zona hay algunos yacimientos de, ustedes piensen, acá, cerca de Gran Bretaña, está un gran yacimiento de petróleo, ¿no es cierto?, el del Mar del Norte. En esta zona también hay petróleo y gas. Y ustedes habrán visto que el gas para venir acá, uno de los problemas que hay es que el gas a Europa lo abastecen, ¿sí?, desde Asia y desde la Unión y desde Rusia. Entonces viene por acá el gas. Ahora, si yo se lo pudiera abastecer pasándoselo
por el océano glaciar ártico, otra sería la historia. De hecho, al día de hoy, hay posibilidad de navegación cercano a las costas, cosa que antes no se podía por este tema de la falta de hielo, el derretimiento de los hielos. Existe un tratado como el del Atlántico, como el de la Antártida, pero acá se puede utilizar los recursos porque en realidad no hay tierra debajo. Es un bloque de hielo, por eso se derrite. En el caso de la Antártida es un continente que tiene una calota de hielo arriba, que tiene como una cobertura como la de la torta de gran espesor de hielo, pero abajo hay un continente. Y si ustedes recuerdan, allá lejos y hace tiempo, la Antártida, ¿sí?, estaba pegada acá. Cuando son los movimientos de la Tierra, ¿sí?, se desprende y viene a parar a esta zona al sur. Por eso en la Antártida hay petróleo. Si antes no fue una selva, ¿podría haber petróleo? Si el petróleo son restos fósiles. ¿Sí o no? Yo hablo sola a esta altura. Sí, obvio. Pero se entiende, yo lo que quiero es que intenten hacer... Digamos que la Antártida se cayó. En realidad fue ubicada ahí. Exacto, pero lo que quiero que entiendan es que ¿por qué tiene petróleo? Porque en realidad en algún momento formó parte de esta zona. Estamos procesando la nueva información, por eso no respondemos. Pero bueno, esto teóricamente son los movimientos geológicos, ¿sí? Cuando pasamos de la Pangea dividida en dos. Sí. Te hago una consulta. Dale. En la Antártida no puede haber explotación, pero ¿existe una fecha, digamos, de acá a 100 años y se va renovando o algo así? Se renueva. El primer tratado se hizo en 1905-6, más o menos hasta 1959, y a partir de ahí se fue renovando cada 50, 20, 30, lo van corriendo. ¿Por qué? Porque si yo derrito, con la explotación de petróleo caliento la zona, sí o sí, para poder extraer. Si yo derrito estos hielos, ¿saben cuál es el mayor problema? No somos nosotros. En los Estados Unidos, toda esta zona, todo lo que es conquistado, otras las cosas que van a llamar la atención. Todos los pueblos que han sido conquistados, las capitales están pegadas a los océanos, ¿no? Si yo no tengo ningún mapa con división política, justo. Pero, a ver, si yo miro, las ciudades más importantes están en las costas. En Europa no, en Europa están adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque las capitales se hacían protegiéndose. Nosotros tenemos todo acá. Si llega a derretirse la Antártida, el nivel del océano cubriría la mayor cantidad de las ciudades, entre ellas las ciudades de Estados Unidos más importantes. ¿Qué le digo? Probablemente gracias a eso es que existe el tratado. Porque no existe por la buena voluntad de nadie, existe por... vamos por eso. En cuanto alguien descubra qué hacer con el agua que no les inunda el rancho, se acabó el tratado y alguien tiene dueño. Cuando se empiecen a mudar los yanquis a una zona montañosa, fuimos ahí. No, pero el otro problema es que esta también es un grave problema. El hielo, ¿sí?, no es agua salada, es agua dulce. Es un reservorio igual que los glaciares. Son reservorios de agua dulce. Cuando se contaminan con el mar se transforman, se salinizan, pero es un reservorio de agua dulce. Y es el reservorio de agua del mundo. Cuando se acaben las napas, ¿sí? Por eso es tan importante los acuíferos, por eso esta idea de... ¿Vieron cuando se discutía si la vacuna Pfizer o no pedía el acuífero entre Brasil, lo que sería la cuenca del Amazonas, la cuenca del Plata? Es el agua. De hecho, cotiza en bolsa en los Estados Unidos el agua ahora. Antes no cotizaba. Eso no, hay algo que no termino de entender. ¿No hay forma de potabilizar o desalinizar el agua de mar? Porque por ahí será más caro, pero se debe poder hacer. Sí, pero por lo que yo había entendido, o sea, podés sacarle la sal, pero tengo que tener que ver qué haces con esa sal, dónde la pones. Porque si la tirás al agua, aumenta el nivel de sal y los peces se mueren, por lo que había escuchado.
Y yo la verdad que químicamente no te lo puedo resolver, porque no sé, pero si no se ha hecho, es por algo, porque ni siquiera, o sea, los barcos llevan agua potable. También por el grado de contaminación que debe tener el agua de mar, o el agua esa agua debe tener mucha más contaminación que por ahí el agua dulce. Posiblemente, ¿no? No sé, hablando desde lo que supongo, digamos. A mí se me ocurre que debe ser más caro en realidad, porque habrá que procesarla con alambiques, con algún Sí, tipo se puede, de sistema de puede. ventilación. Se puede, pero el tema es que se tiene mucho gasto con las máquinas que tienen que hacerlo. Entonces, al ser muy salado, el metal se desgasta más rápido. Bien. Claro, Yo había escuchado una anécdota famosa, no sé si tanto, pero hace tiempo los chinos utilizaban los brotes de soja para desalinizar el agua de mar, y con eso hacían, de hecho de ahí sale la salsa de soja. No sé si es un mito o lo tendría que corroborar, pero lo he escuchado, porque la verdad que es muy difícil conseguir agua potable estando en el océano, estando navegando. Exactamente, es uno de los graves problemas. O de poder trasladar, yo recuerdo allá por los 70, cuando es antes de la crisis del 73 del OPEP, del petróleo, lo primero que querían hacer los árabes era trasladar los témpanos de hielo y trasladarlos en barco para llevarlos hacia Arabia para poder tener agua potable. En los 70, teniendo cualquier cantidad de dinero, y no lo pudieron hacer. No sé la tecnología hoy, no sé. Lo que es real es que el día de hoy el agua está como contabilizada, entre comillas, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay una cantidad de agua y es un reservorio. Por algo cotiza en bolsa. Y esto es de a principio de este año, ¿eh? Esto también es llamativo. Sí, profe, pero también ahí hay cuando se genera expectativa de escasez, aumenta el precio. También hay obviamente hay una necesidad de agua en Europa, pero más allá de eso, también hay para mí debe haber algún lobby en el medio. También que nosotros estamos ubicados justo en un lugar donde realmente el agua es un pozo, hay. Ese es el problema. O sea, geopolíticamente tenemos el mejor lugar, pero las peores condiciones. Yo pienso en esa teoría igual que Maxi, creo que es por el tema de la escasez. Es como los autos eléctricos, ya están para sacar, pero obviamente que las corporaciones del petróleo hacen que esto se frene, ¿no? Pero está igual que la desalinización o el tratamiento de agua. Imagínense que la que tomamos nosotros también tiene piletones de tratamiento y un montón de cosas que obviamente si no vendrían tóxicas o con algún tipo de problema, pero se trata y se hace. Pero bueno, el tema del petróleo y en este caso lo que usted dice del agua, deben ser intereses superiores que hacen que y a mí que me preocupa, ese va a ser un interés geopolítico, porque los países, o sea, cuando nosotros pensamos en las discusiones sobre Venezuela tiene un acuífero que es el río Orinoco, además del petróleo. Brasil, Argentina, también es un problema si el agua, por eso digo lo de que el agua se cotiza en bolsa, porque nosotros no la vamos a cotizar en bolsa, pero sí puede ser parte de lo que pidan para pagar la deuda, o, infinidad de cosas. Geopolíticamente estamos en el mejor lugar, porque tenemos las condiciones, pero un problema para ver cómo se resuelve. Vieron que hay toda una discusión ahora con el río Paraná, ¿no? Que se hace con la concesión por el puerto y demás, cosa que uno no escuchaba nunca que existiera, que estaban privatizados desde los 90 todos esos puertos. Lo importante que son las rutas internas, pero también tenemos una constitución nacional que tenemos libre navegación de los ríos. Eso lo dice la Constitución. El puerto de Quequén está privatizado desde los 90. Claro, todos los puertos. No me dejaban entrar más. Pero está todo privatizado. Bien, lo que quería mostrar es, ven como un mapa dice mucho más que lo que aprendimos de
nombre de ríos, nombre de capitales, de países y de montañas. Digo, por ahí la escuela, los más jóvenes no, pero la escuela se encargó de mostrar que el mapa era una representación lo más parecido a la realidad. Y en realidad, valga la redundancia, es lo más parecido a una posición ideológica de un tiempo histórico. Y la historia tiene una relación de tiempo y espacio. Y la geografía también es una apoyatura ideológica. Entonces cuando me dicen, no, la geografía no tiene ideología. Mentira. Todas las ciencias tienen ideología porque las crea el hombre. Alguien me puede decir, no, la química, la biología, el científico que está atrás de un microscopio no tiene ideología. Es mentira. Hay un señor que está pagando para decir de qué hacemos la vacuna y de qué no. Así que hay toda una carga sobre eso. Hay vacunas para el COVID porque es una enfermedad mundial. Pero para el ébola la vacuna la tuvo que hacer Rusia porque nadie le llevaba el apunte. Para el mal de los rastrojos, que es una enfermedad endémica en la Argentina, la vacuna la tuvo que hacer la Argentina porque nadie hacía contra el mal de los rastrojos. ¿Se entiende esto? O sea, cuando hay un hombre involucrado, elige, ¿sí? No digo si es bueno o malo, pero sí hay una concepción histórica, política, ideológica, económica. Si no hay ni buenos ni malos, hay contextos históricos, políticos, sociales o económicos. Por lo menos es la concepción que yo tengo, que no es mía, obviamente, pero que me parece que es más fácil para que un pibe pueda entender lo macro, además de poder entender por dónde pasaron los pueblos, ¿no? Sino de qué manera... Sí, díganme. Un ejemplo podría ser el conflicto de Israel con Palestina, de cómo fue cambiando el territorio a medida de los años y lo que pasa hoy. Sí, y además es un conflicto histórico, es un conflicto político, es un conflicto geopolítico, porque Israel es un anclaje colocado en el momento que se pone frente a la Guerra Fría, ¿sí? Frente a una avanzada norteamericana, frente a lo que podía ser estar cerca de Rusia, en ese momento la Unión Soviética. Además de la ideología propia del gobierno en este momento de Israel, ¿no? Ustedes saben que el gobierno de Israel tiene graves problemas en este momento para sostenerse. Entonces la guerra le sirve para algo, digo, como puede pasar con las guerras. Además de eso es el contexto actual. Más allá que vacunó a gran parte de la población, tiene unos graves problemas de autoritarismo en algunas cosas, así que no todos apoyan al gobierno en este momento. Claro. Pero sí apoyan al temor a la invasión palestina, pero no a los palestinos, porque además, ¿cuál es el enemigo de Israel? ¿Es Palestina? Es Hamás para ellos. Y consideran que Palestina son todos Hamás. O sea, esta idea de juntar terrorismo y palestino... Claro, también hay como una especie de justificar las cosas, de quién atacó primero a quién, y bueno, ahora por ejemplo Estados Unidos va a decir que como Hamás atacó, Israel... que obviamente el que atacó está mal, sea de un lado o del otro, pero hay que ver, bueno, históricamente qué pasó. Pero hay como una cierta justificación de ahora, bueno, y Estados Unidos dijo, Israel se tiene que defender, y hay que ver qué pasa en esa defensa, cuánta gente muere, de los dos lados, o sea, la guerra está mal, pero bueno, es una realidad. Además, ustedes vean los datos, son muy significativos, la cantidad de israelíes muertos, que son soldados, y la cantidad de palestinos muertos que son civiles, ¿no? O sea, es muy complejo eso también, porque es la población. Sí, también es que allá con los palestinos, es que esto lo dijo un periodista que vino, que se llama Javi Díaz, dijo que los políticos allá, la política en sí, se mezcla también con las armas. O sea, allá los partidos políticos que se ven, la mayoría están todos armados. El problema es la población civil, porque el problema es que los que mueren son civiles, cuando no se está peleando, porque ¿cuál es el problema? No están peleando por la Franja de Gaza, porque teóricamente, ¿cuál es la duda? La Franja de Gaza, no están peleando por la Franja de Gaza. Está peleando uno por el exterminio del otro. O sea, es tanto el odio ancestral que uno a otro se quiere exterminar. Entonces es como mucho más terrible. Todas las guerras son terribles, pero acá no es una línea más o una línea menos. Va a las entrañas, a mucho más peligroso.
Además, hasta ahora, los países, porque no estamos en Guerra Fría, intentan no meterse. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Irán, pero alguien les vende las armas. Digo, y no es tan lineal que los norteamericanos solo le venden al pueblo de Israel y los rusos solo le venden. Llegado el momento, el tráfico de armas no tiene sellito. El que tiene plata compra armas. Digo, ahí se acaban algunas cuestiones. Digo, no les importa, porque es un comercio. Entonces, es muy difícil también ver eso. ¿Donde hay plata? Hay plata. Y cuando tengo que hacer armas, también tengo que generar una necesidad para usarlas. Porque si no, ¿qué hago con el armamento? Claro, te la guardás. Claro, tengo que gastarlo. Como los celulares, tengo que sacar nuevos para que quiera otro. Con las para armas que el otro sea viejo. Exactamente. Bueno, entonces le decía esto de los mapas. Y este es un mapa del Instituto Geográfico Argentino, que no se llama más Instituto Geográfico Militar, que los invito a que entren, porque tiene mapas para descargar gratis, incluso para que los pibes los usen. Esta es una proyección vista la Argentina desde el reclamo antártico, para entender la importancia de la plataforma, ¿sí? Esto que decía una de sus compañeras cuando hablaba de la extensión por la plataforma y de las islas. Si no, uno no entiende el tema de por qué el tema de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. ¿No? Esto es mirarlo desde otro lugar. Por supuesto que esto es el reclamo. Argentina no tiene soberanía. Tiene un reclamo de soberanía, pero no tiene soberanía. Es que vamos y Argentina... Dale. La ley, ya sabemos, la hace que tiene la fuerza. Nosotros podemos reclamar como un chico puede reclamar un pirulín en una plaza. El adulto se lo compra o no. Acá tenemos esa plataforma, pero por ejemplo no tenemos evidentemente la infraestructura para evitar que vengan los chinos o los japoneses a morfarnos la ballena. Claro, no tenés forma de defenderte tampoco. O sea, es una línea en un papel. Es que es más, los chinos o los polacos andan por esta línea. El tema es cómo lo puedo seguir. ¿Con qué? Bueno. ¿Con qué flota sigo si se pasan de la línea? Si la línea es una línea imaginaria. Yo digo que son la cantidad de metros para la plata, pero ¿cómo la mido? ¿Y saben cuál es el mayor problema con los barcos pesqueros? Si yo detengo un barco pesquero, cuando lo detengo, como son barcos factorías, no tengo los peces que pescaron o los pescados. Ya tengo las latitas de conserva que dicen Made in China, Made in Japón, porque ahí mismo tienen el barco donde las enlatan. ¿Se entiende esto? O sea, no le puedo retirar algo que tiene propiedad de otro también. No, y aparte, profe, ¿qué le vas a declarar la guerra a China por encontrar un no se puede? Un barco pesquero. No. Claro, pero además, tenés chance. ¿Sobre qué le cobro? Si lo que tiene ahí arriba hay una propiedad que es, ¿qué digo? Que me dé las latas. Claro, honestamente le cobro en base a la fuerza que tengo para cobrarle. Porque si fuera muy fuerte yo, le saco las latas, le saco el barco y me guardo los chinos para hacer trabajo doméstico. Ahora, bueno. Bien cruel. Pero el problema consiste en que ellos son más grandotes. Entonces, ¿qué puedo decir? Pegarles un reto y volverme a casa. Claro, a eso voy. A eso es lo que digo la profe. O sea, ¿qué le vas a decir a los chinos? No puedes hacer nada. No podés hacer nada. De última, si vos los encontrás dentro de nuestro territorio, nuestro espacio, cobrarle algún tipo de multa por usurpar ese espacio, no por la mercadería, entre comillas, claro, robado. Sino el por tema es que entran y salen rápidamente. Claro, porque van a la milla 1000 y ellos están en la 1001. Y claro, ahí se pasan rápidamente, digamos, ¿no? Y los peces están de un lado y del otro. O sea, ¿cómo le digo al pez? Vos quedate, estos son míos, el krill es mío, ¿sí? El langostino. ¿Qué nos pasa con los chilenos? Que el langostino es chileno, que tienen con banderita. Yo nunca voy a entender eso del langostino chileno. ¿Vieron? Cuando decís, si están pescando acá, ¿cómo sé que es chileno? Ah, sí,
porque acá está el tratado del canal de Beagle, están divididas la isla Picton, Lennox y Nueva, ¿no? En el 84, si mal no recuerdo, sí fue el tratado. Pero es nada, es exactamente lo mismo. Entonces, el mapa, vuelvo a esto, es una representación ideológica, una concepción de poder, y que me sirve para muchas cosas más. Esto que me dice una de sus compañeras en el chat, o compañero, a ver, porque no llego a leer porque tengo un problemita. A ver. Agustina, que es la página esta de True Say Off, es muy buena porque mide la relación, ¿sí? Del tamaño de los mapas. Yo no lo podía, porque no lo sabía hacer para mostrarlo con ustedes, pero es muy buena. Esta me encanta, la de Alex, que son traidores porque cruzan la frontera. Bien, preguntas, dudas. ¿Qué tiene que ver esto con la geopolítica? Y tiene que ver, porque si venimos hablando de cómo los mapas marcan, digamos, una visión, y la geopolítica justamente habla del poder sobre el territorio, sobre una determinada territorio, está relacionado. La geopolítica es la que marca también esos mapas. O sea, el poder. Claro, los límites. Una visión. Claro, el tema es, ¿por qué? Profe, viste que vio que usted mostró un mapa, sí, en el que se ve cómo sería el mundo desde la configuración china, ¿no? Sí. Y yo digo, ¿por qué no también? O sea, cómo se relaciona, digamos, lo geopolítico con esto que estamos viendo, de por qué no se enseña ese mapa desde el punto de vista chino y por qué el europeo. Entonces ahí lo que nosotros vemos es una superioridad, obviamente, ¿no? De Europa por encima de China y lo demás. También, profe, como dice Facu, en lo que es la escuela, la enseñanza es solo Europa, la conquista de América y hasta ahí, Revolución Francesa, no hay una historia china ni de los vikingos, se cierra ahí. De Asia, pues. Bueno, y hay muchas culturas que ni se ven, que las tenés que ver por otro lado. ¿Se acuerdan que el año pasado ustedes nunca me decían, nunca habían visto Haití? Perdón. Profe, aparte con el tema de por qué es geopolítica, porque tomando cada constitución, los tratados internacionales son parte de la geopolítica. Tal cual. Y ahí, claro, todos los tratados internacionales establecen las pautas y las normas que tienen relación con lo geopolítico. Y además, ¿saben por qué? Hay una de las cosas fundamentales en esto, es ¿para qué sirve tener límites y fronteras? Porque el mundo está dividido en estados, y el espacio lo dividieron en estados. Estamos en una organización, ¿sí?, que es la del siglo XIX, esta conformación de estados nacionales, que llevó a que el que no es un estado hay que invadirlo. Entonces puedo entender, entender no significa reivindicar, digo, puedo entender la mal llamada campaña al desierto, porque no era desierto, porque había gente, con la idea de conformar un estado moderno. Puedo entender las guerras mundiales como avanzar sobre la propiedad del otro estado. Esto que yo les decía a ustedes, hoy tenemos un problema entre dos estados, Palestina e Israel. Digo, hay una cuestión. En el medio los derechos humanos, porque se establecen de la conformación de los estados. Es que el grave problema es esto, el ser estado, primero, todo tiene que ser propiedad de alguien. Por eso empezamos a discutir qué pasa con las tierras indígenas en el sur. Entonces, ¿vieron esta discusión? Le ponemos nombre a lo que no tienen. Los mapuches son chilenos, no son argentinos. ¿Quién dijo que los mapuches son algo? ¿Qué tienen? Insisto, como con el... o sea, no vienen con la bandera. A ver, los mapuches estaban antes que existiera la frontera. Antes que dos países dijeran que estos son de un lado y estos son del otro. Claro, lo tratan como recurso, esto es nuestro. Pero además, los mapuches cruzan la frontera todo el tiempo porque tienen, según el clima, ¿sí?, utilizan los pastos del ganado de un lado o del otro ancestralmente.
Las lluvias que tienen en una época transhumante hacen, profe. Exactamente. Pero además tienen esta idea de utilizar la naturaleza en función a lo que la naturaleza le dio siempre. Entonces no le puedo, además, no tienen propiedad de la tierra, porque la tierra es comunal y la comuna no tiene propiedad. Digo, hay concepciones que están afuera de esta concepción de estados. Esto es un problema. ¿Sí? Un problema para entender el mundo y sobre todo aquellos que son excluidos del mundo. ¿No? Porque la idea es... Hoy en día, tomando en cuenta lo que dice usted, lo que está fuera de la construcción de un Estado, por eso es que tienen esta forma o este proceso, digamos, de alguna forma comunal, porque ellos tratan de adaptarse a la naturaleza, cosa que nosotros lo que hacemos es apropiarnos. Claro. Entonces, es muy complejo, ¿sí?, repensarlo de este lugar, pero la idea de plantear, o por lo menos que yo quiero plantear desde la geografía y de una posición de geografía crítica por un lado y situada por el otro, es en cada lugar pasa algo por algunas condiciones históricas, políticas, sociales, económicas, ¿sí? No me interesa que sepamos, por supuesto que provincias, capitales, tenemos que saber dónde están ubicados, tenemos que tener bien el mapa, norte, sur, este y oeste, porque si no a los pibes le hacemos un candombe si empezamos a mostrarle mapas. Yo se lo estoy mostrando a ustedes en cuarto año, ¿sí? Después que ya son casi profesores. Pero sí tenerlo en la cabeza, que las cosas no son así como parecen, y que la geografía no es una ciencia exacta, que fue toda una discusión a fines de los 90 dentro de la ciencia geográfica, donde pasó a ser de una ciencia exacta a ser una ciencia social. En mi profesorado de geografía yo tuve que estudiar geología, hidrología, meteorología, geografía física, montañas, hacer mapas, geografía humana, como si el hombre estuviera afuera, biogeografía, entonces veía animales y plantas como si fueran afuera. Digo, esa es la concepción de la geografía histórica, astronomía, matemática, geografía matemática, para ver cosas horribles para mi gusto, cómo los planetas en el espacio se acomodan y demás. Bueno, todo eso era la geografía. Gran parte de esa geografía pasó a ser ciencias naturales, ¿no? Cuando se transforman, hubo, o sea, las eras geológicas, ver los dinosaurios, o sea, este tipo de cosas se daban en geografía, pasaron a depender de ciencias naturales. Y acá hubo un quiebre en la geografía. La geografía pasa a ser una geografía social. No es, el espacio es el espacio es socialmente construido. El espacio que no está socialmente construido, eso lo dice Milton Santos, no existe como espacio. ¿Qué es el espacio no construido? Yo les pido a cada uno de ustedes que piensen en su casa y cada uno tiene un espacio construido. Desde poner un cuadrito a recordar a alguien que estuvo en mi casa. Digo, es construido, no es la casa. Yo vendo una casa, no estoy vendiendo una casa. O me mudo a otra casa. Digo, dentro de eso hay una construcción social que es lo que cuesta más. Lo que viví, lo que no viví, lo que tuve, lo que perdí. ¿Se entiende? Esto es una construcción social porque hay subjetividades. Porque somos seres humanos subjetivos. De la misma manera que elegimos qué historia enseñar, también elegimos qué geografía enseñar. La geografía escolar fue armada, igual que la historia, armada solamente, si la pensamos en la Argentina, primero para tener un Estado que fuera fuerte, que frenara a los inmigrantes con sus propias historias y le enseñara el himno, el guardapolvo blanco, la escarapela, o sea, una serie de cuestiones para no perder la identidad. Y el gaucho que primero mandó matar Sarmiento, después pasaba a ser el Martín Fierro, el libro típico, y el asado es la comida histórica en la Argentina. Pero era el mismo gaucho que era vago, mal entretenido, pasó a ser el ser nacional. ¿Se entiende esto cómo son construcciones? Sí, profe, a través del ecosistema, Milton Santos enuncia, no señala que un espacio puede estar en el universo y es concebido como tal
cuando hay una interacción humana. Digamos que el espacio condiciona la actividad humana, así como esta al espacio. Tal cual. Y yo sé que les disparé un montón de cosas, espero haberles disparado un montón de cosas. No lo sé si esa fue la idea, o todo esto lo tenían tan claro, pero me pareció que tenía que empezar a poner un mapa. Insisto, Maxi me mandó ese mapa y dije, bueno, revisemos alguna cosa. Sí, profe, lamentablemente no le puedo enviar otro porque lo tengo en físico y les quiero sacar una foto hace rato y no puedo, que es un planiferio hecho por el IGN, un planiferio centrado en Argentina, con el norte en el sur, digamos al revés, sí, entre comillas, y todo el planiferio centrado en Argentina. Es excelente, el mapa lo tengo acá, lo conseguí en un momento y no lo encuentro en digital, no lo puedo encontrar, es imposible de encontrarlo, pero bueno. Entré al IGN, ¿entraste en el IGN, en los mapas del IGN? Busqué, pero no encontré la parte en donde puedo efectivamente descargar los mapas. Donde dice cartografía. Sí, pero... Si no, escanearlo, Maxi. Escanearlo, si no. Y debería escanearlo. ¿Ves? Acá me aparece proceso de producción cartográfica, documentación cartográfica. Sí. A ver si es esto. Porque vieron que el chileno también es un planiferio invertido, ¿sí? Pero digo, esto de poder pensar que no todo es, ni como me dice el libro, que eso ya lo cuestionamos, pero en líneas generales no cuestionamos lo que me dice el mapa. No es algo que entre en cuestión, ¿no? El mapa es así. Yo voy a discutir a Mercator, bueno, el mapa es un poquito más grande en el norte porque lo aplasté, entonces matemáticamente. No, es así porque lo necesitaba para los viajes. Eso era lo primero que necesitaba. Y ahora necesito el Pacífico porque es donde está el centro de poder de China y de India. Además, ¿cuál es el grave problema de la Argentina? Nos es muy difícil exportar a China e India con barcos. O sea, ¿por dónde pasamos la mercadería? ¿Se entiende esto? Es todo un tema. Tenemos que ir por el canal de Panamá y si se nos cruza un barco como pasó la otra vez con el canal de Suez, ¿vieron el despiole que se armó por donde venían los barcos? Ese barco que quedó trabado. Y uno dice, ¿cómo puede haber tanto barco dando vuelta? Y sí, porque la mayor cantidad de elementos no van por aire, van por barco. Nosotros pensamos que es en avión. El transporte de pasajeros es mayor por avión, pero sigue siendo más barato la carga, para poder mandar más carga, por el agua. Por eso los puertos son importantes, aunque no le demos valor. Dudas, preguntas, todos los que me miran como diciendo, no sé si me miran, como si yo la profesora enloqueció, la verdad, no tenía nada que hacer y enloqueció, que es una opción. No es que no tenía nada que hacer, que pueda haber enloquecido, podía haber hecho otra cosa tranquilamente. Lo único que, a diferencia de los textos que tienen cargas ideológicas, en el mapa, salvo de romperlo, es como que quedas atado al mapa que tiene ya ese constructo, esa construcción. Usás el mapa físico-político o estos mapas que estamos viendo, pero no hay otro tipo de mapas para utilizar. Sí, se pueden usar los mapas satelitales, por ejemplo, que me dan como la realidad más cercana. ¿Vieron ustedes cuando toman el Google Maps y ven las casitas desde arriba? Eso iba a preguntar, profe. ¿Y esos mapas? O sea, lo que vemos en el teléfono, en Google Earth, creo que se llama en Internet. ¿Y eso? O sea, ¿responde a una ideología? ¿O es la realidad en serio que tenemos que entender, digamos? Son fotos, ¿sí? Pero atrás, ¿cuál es la ideología? Con esas fotos puedo tener un control. O sea, tengo primero el control, cosas tontas. Cuando yo era chica, se mandaban avioncitos para ver si la gente tenía el consumo de agua, si tenía alguna propiedad que no había declarado. Entonces se mandaba la avioneta, el avioncito, y todo el mundo decía, viene el avioncito, si yo había hecho arriba un piso más, me cobraban más agua. Bueno, ahora no necesitan un avioncito. Digo, esto
tiene que ver por un lado. Pero por otro lado, uno de los graves problemas que hay es que también puedo ver con las fotos satelitales todos los recursos que tiene cada uno de esos países. Porque según el color de lo que yo esté viendo, puedo ver los minerales que hay. Entonces, también tengo las fotos satelitales tienen el control, la NASA puede tener el control de saber dónde están los recursos. Digo, también es un tema de poder. El que hace el mapa, que por ahí es esto lo que quiero resaltar, el que hace el mapa es el que tiene el poder, es el que eligió de qué manera lo hacemos. Nosotros podemos hacer un mapa como el que le mostré de la proyección Antártida, pero si mañana perdemos en el acuerdo y nos dicen que la Antártida no es nuestra, no tenemos más que el mapa. Sí, digo, el que tiene el poder, de alguna manera, es el que lo decide. Hay una frase de un dibujito animado que me acuerdo que mi hermana con mis sobrinos, cuando se portaban mal, les decía siempre que Jafar, ¿vieron el de Aladín? Dice, el que tiene el oro pone las reglas. Entonces cuando los pibes se portaban mal, le decía, el que tiene el oro pone las reglas. Si yo les doy, compro las cosas y demás, yo pongo las reglas. Esto es más o menos lo mismo. El que tiene el oro pone las reglas. El que tiene el poder, el más poderoso, sí. De juego. El dueño de la pelota. Claro, porque el verdadero problema del mapa Mercator no es que esté deformado, que no sería nada, en definitiva, sino la visión que impone. Podría ser exacto en sus proporciones y por ahí seguiría imponiendo la misma visión, que es lo que pasa con las fotos de Google, ¿no? De Google Earth, o las fotos satelitales. Sí, la foto puede ser exacta, más o menos, ¿no? Porque ayer encontré en la foto de mi casa un auto que vendí hace unos años. Pero... sí, pero lo cierto del caso es que... Porque no son al momento. No son al momento, no. Para nosotros no son al momento. Claro, no. Claro, para los me demás imagino que el Pentágono debe ver las que están en este momento, seguramente. Obvio. Pero bueno, yo lo que quería trabajar con ustedes era esto, ¿no? Esta concepción de hay decisiones y la geografía es decisiones de poder, si no, no podemos entender la geopolítica. Y toda la geografía es así, no solamente la geopolítica, que es como la hermana menor de la geografía, porque es el hombre el que interviene, ¿sí? Es como el que es el mayor poder. Sí, Javier, decime. Había escuchado hace un tiempo una nota, no me acuerdo ahora si era el Instituto Cartográfico o de Geografía, pero que habían empezado a diseñar mapas acá en Argentina para mejorar los cultivos a través de los satélites que fueron enviados desde Argentina. Utilizando nuestros propios satélites, empezaron a diseñar un sistema cartográfico para la mejora de los cultivos. Y lo habían empezado a vender. Es más, al día de hoy, unos graves problemas que tiene la provincia de Buenos Aires es que la provincia de Buenos Aires está, o sea, no es un problema, es una ventaja, pero hay mucha gente que está enojada, está midiendo los campos que están cultivados de soja. Con esos satélites puedes saber los que no están pagando los cultivos, o sea, no es que solamente, ya no los podés esconder. O sea, tienen los hilos, así descubrieron la cantidad que eran country que estaban como terreno baldío y no pagaban impuestos, lo hicieron con las fotos satelitales. Porque los satélites son nuestros, entonces no tenés que pedir permiso. Digo, sirven para un montón de cosas. Pero también en este momento se pueden usar para eso. Se usan para ver los cultivos, para el control de determinadas cosas, y también se podrían utilizar, no sé, para a favor o en contra de alguna cuestión, ¿no? También pueden ser utilizados para evitar inundaciones. O sea, el mayor problema de las inundaciones no es la inundación, es la cantidad de casas que hay en el trayecto donde tendría que desagotar un río, en líneas generales. Muchas veces hay mucha población que está ubicada, la más marginal, en la ladera del río, porque son tierras que no eran de nadie. ¿Por qué? Porque esas tierras no se venden. Pero en realidad, ese es el desagüe del río. Por eso se inundan. El problema es el lugar donde el hombre se ubica. No es que los ríos se desbordan de malos que son. Siempre fueron así. Tienen un ciclo. Pueden tener algún problema por los cambios climáticos, pero en líneas generales
la mayoría de las inundaciones es porque en algún momento se taparon, no sé, estoy pensando, la ciudad de Buenos Aires tapó todos los desagües de los ríos. A ver, si uno ve un mapa de la provincia de Buenos Aires... No te olvides también de la deforestación que hay, ¿eh? Ojo. También, en algunos lugares, pero yo estoy pensando en Ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes vieron un mapa histórico de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires? Está o en realidad un mapa, podemos decir, hidrológico. Estaba lleno de ríos que desaguan ¿a dónde? ¿Tienen que ir al mar o no? ¿Al río de la Plata? Bueno, todo eso está entubado. El arroyo Maldonado, que es la desembocadura, ¿sí?, del río Matanza, está entubado. Pero así hay un montón de otros ríos que están en la ciudad, no nos quedaron. No solo están entubados, sino que pasa la avenida Juan B. Justo, por arriba. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque se inundaba, pero a lo que voy es, lo que hacemos cuando modificamos el lugar donde vivimos, también modificamos el curso de los ríos. No digo que si está bien o está mal, lo que digo es que todo esto también tiene que ver con lo que hacemos. La deforestación se va a dar en determinados lugares, y es real lo que dice Ernesto, el haber deforestado con el quebracho todo el Chaco y después haber cortado a partir del 76, deforestaron gran parte del impenetrable para poder vender esos terrenos o para plantar soja. Digo, generó lo mismo que está pasando la deforestación del Amazonas, ¿no? Es el pulmón del mundo y se está deforestando. Y cuando alguien se opone, ustedes saben lo que pasó con los cingueiros, lo que pasó con Chico Méndez, digo, hay toda una pelea sobre esto y la destrucción porque avanza el cultivo sobre esas tierras. Pero tiene que ver con la actividad social, profe, disculpe, la interrumpe. Sí, porque con la actividad económica. Se trabaja justamente con el grado de exposición dentro de la vulnerabilidad y los programas que se desarrollan en cada país, sea regional o a nivel general, pero está en la exposición del ecosistema justamente ahí. Si yo, digamos, trabajo también la densidad problemática, la deforestación, todo eso trae problemática, entonces tenemos que ver cómo tratamos esas problemáticas para que no esté no haya un nivel alto de grado de exposición. Es que uno de los mayores problemas es el sistema de extractivista. O sea, si la idea es extraer cada vez más para tener mayor riqueza, es un problema. No es extraer para vivir, no, es el extraer para tener mayor riqueza a más largo plazo. Igual le digo, creo que el problema está en el extractivismo, pero el problema está en el modo de vida que llevamos, o sea, todos nosotros, no solamente los ricos, no solamente los países ricos o los sectores ricos, todos, o sea, todos estamos en un proceso de consumo cada vez mayor, todos nosotros, o sea, no sé quién iría a comprar un paquete, tapas de empanada y querría que se las metieran en una bolsa de papel, por ejemplo, ¿no? Salvo que fuera papel manteca, que por ahí aguantaría más. ¿Quién de nosotros preferiría no tener un televisor más nuevo, una computadora más, o apagar la luz o no tener luz durante 6 horas por día? O sea, todos estamos en el mismo proceso. Es una cosa medio inevitable, porque estamos todos igual. O sea, todos amamos el medio ambiente, pero resulta que cuidamos el medio ambiente reciclando una lata. El medio ambiente se muere de risa con eso. Es que, por eso digo, el tema medio ambiente ni siquiera sé si es que se muere de risa. El medio ambiente definitivamente se muere de risa, pues somos una parte extremadamente minúscula y efímera de la historia de la Tierra. O sea, la Tierra para nosotros es como un soplido, una picadura de un mosquito. O sea, realmente los que nos vamos a hacer daño es a nosotros, no a la Tierra. La Tierra va a estar acá y va a estar acá hasta que explote el sol. No le va a pasar nada a la Tierra. Ya fue una pelota de hielo, después fue una pelota de fuego, después fue una pelota de hielo. La Tierra le pasaron 200 millones de cosas y va a seguir estando. Y va a seguir generando vida porque la Tierra es así. Por eso no es solamente cuidar la Tierra, es cuidarnos a nosotros, que somos los que la estamos habitando. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alexis. A mí me causa mucha gracia ver, por ejemplo, en algún sentido,
ver activismo antiminería, digo, que me parece algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, pero después yo no puedo ser 100% fiel a eso. Porque la verdad que estoy hablando de una computadora que tiene una batería, que tiene litio, y para extraer el litio hay que romper una montaña, punto. Y me subo a un colectivo, un auto, lo que sea, y para que eso funcione tengo que excavar y sacar petróleo, y tengo que romper una montaña para sacar el metal. Digo, el progreso técnico, entre comillas, de la humanidad, sobre todo desde la revolución industrial, nos lleva a eso, pero tampoco tenemos demasiada chance de ponerle un freno. Creo que lo que más la frena es estas cuestiones. Lo que frena a los países son estas cuestiones que mencionaban hace un rato bueno, no, pará, si explotamos el petróleo en el Ártico, nos inundamos todo. Bueno, entonces no, acá no. Pero salvo que sea algo muy catastrófico, demasiado catastrófico, realmente no le veo el freno, no veo un freno. Creo que el único freno que veo sería una tormenta solar que apague todos los equipos de repente y de repente quedemos todos a oscuras y reviente todo por los aires. Porque si no, no le veo que podamos realmente frenarlo desde una... Y lo peor de todo, a mí la verdad me da bastante desprecio, que nos culpabilizan a nosotros. Digo, o sea, nos culpabilizan a la sociedad civil por la contaminación, cuando en realidad nosotros contaminamos porque contaminan las empresas. Digo, si vos me vendés no la tapa de empanada, pero digo, una bebida, me la podés vender en una botella de vidrio. No es demasiado complicado, hay un montón de bebidas que vienen en botella de vidrio y no afecta ni la productividad ni la ganancia. Sin embargo, me la vendés en botella de plástico. Entonces, si vos estás vendiéndome el plástico, no me culpabilices a mí porque yo después no lo tiro donde lo tengo que tirar, o porque, digo... es esta cuestión de si no cambiamos todo, no cambia nada. Bueno, y una cosa medio naif, en donde realmente quien tiene la potestad de hacer efectivamente un cambio es o bien el Estado de la legislación, o bien directamente las empresas de entender no podemos estar vendiendo esto. Incluso para nuestra salud, digo, el plástico debe ser algo asquerosamente dañino para nuestra salud. El plástico es un derivado del petróleo, nada bueno puede venir de ahí, y sin embargo monopoliza el envasado de la mayoría de los productos alimenticios que consumimos cotidianamente. Entonces, pero me parece que el activismo corre más por la responsabilidad de cada ciudadano de decir, sí, yo te vendo una botella de plástico, pero vos la estás comprando y por eso te la vendo. Si nosotros no compramos más botellas de plástico, no van a producir más plástico. Me parece que el activismo en general que apunta justamente a cuidar el planeta es a la responsabilidad que tiene cada uno y qué es lo que puede hacer cada uno desde su lugar. No tirar un papelito en la calle parece una estupidez, pero ese papelito después va y obviamente que tiene que haber una regulación y tiene que haber cosas desde el Estado como para poder ayudar y ponerle a las empresas un parate en cuanto a la contaminación y demás, pero si vos sabés que podés hacer otro tipo de minería que no sea a cielo abierto, por ejemplo, ¿no? Porque es minería a cielo abierto, no solo perjudica al planeta, sino que a todos los que están alrededor ahí, contamina el agua potable, habla un poco de la responsabilidad de cada uno, de cómo cuidar lo que tenemos para poder seguir existiendo. Me parece que corre más por ese lado. Totalmente. A todos. Yo lo que señalo el tema es que, como dice Maxi también, cuando el 80% de las cosas que te venden vienen en un envase en el que es perjudicial tanto para nosotros como para el medio ambiente, es complicado buscar la alternativa cuando la alternativa no está directamente, porque o no te lo ofrecen o es escasa, o tenés que ir a comprar cosas que por ahí exceden la capacidad que vos podés pagar desde tu propio bolsillo. Es muy complicado, no es algo fácil, y como dice Maxi, el tema es que la culpa recae sobre nosotros cuando no somos directamente los que tienen esa responsabilidad. Una de las cosas por ahí para tener en cuenta, y esto que dice Agustina, es más allá del grave problema que es que los estados se reúnen y Estados Unidos, por ejemplo, no firma lo que tiene que ver con contaminación, dice que no quiere bajar el nivel de contaminación porque sigue su producción. Estados Unidos, bueno, con Trump, no lo había firmado antes, menos con Trump después. Pero por otro lado, creo que es como un doble juego, y nos ha pasado muchas veces.
a partir de ahora hay una ley sobre educación ambiental. Digo, si la educación ambiental sirve para tomar conciencia y exigir a los estados, muchas leyes en este país salieron a partir de algunos sectores que presionaron para que salieran, ¿no? O sea, las leyes no son de arriba hacia abajo, no es que un iluminado dice voy a hacer tal derecho, no, son luchas sociales, ¿no? Ninguna ley sale sin una lucha social. Digo, lo que hace después el Estado es, cuando hace una ley, es reconocer eso, si no, no pasaría como la cantidad de leyes donde la esclavitud, no sé, un montón de cuestiones, las leyes laborales, si no hubiese sido una lucha no se llegaba a eso, esto es así. Bueno, por ahí el tema de la ley de educación ambiental, habrá que ver cómo hacer para concientizar, no solamente para no tirar una lata, sino para poder exigir que aquellos que hagan planes de gobierno tengan determinada visión relacionada con la contaminación. Digo, el problema que tienen en Chubut, por ejemplo, en este momento, con el tema de la minería, entre otras cosas, es que además lo hacen sobre la tierra de los mapuches. Y no le reconocen su propiedad y están usando el agua y se van a morir. Profesora. Entonces, ahí tengo un doble juego, ahí te dejo, Gastón, tengo un doble juego. Porque estoy haciendo esto que dicen ustedes, bueno, pero no lo cambio como conciencia, pero si alguien no hace algo, nos quedamos en esos indios, o aborígenes o grupos originarios, porque los están matando, porque le están sacando la tierra, o si no se la saca le contaminan el agua, o sea que, de última, estamos en la misma condición. Sí, decime, Gastón. Cuando usted dice un programa de contaminación, tendría que ser de todos los partidos políticos, todo en conjunto, no que se depende de un solo partido político, tiene que ser todos que se junten y todos son un programa sobre el programa de contaminación para frenar la contaminación del ambiente. Hay programas que son nacionales, pero lo que digo es, en cuanto a la educación, si existe como materia educación ambiental en las escuelas, como transversal, es una manera por ahí de poder después, considerar ciudadanos críticos que puedan discutir esto para cambiar algo. No digo ahora ni hoy ni mañana, digo, pero de alguna manera es el reconocimiento. De hecho, ahora se está discutiendo la ley de humedales. Sí. Por eso, digo, se avanza. Yo no quiero aclarar porque capaz que oscurece. Yo no es que digo que no obviamente toda lucha, sobre todo estas luchas particulares que tienen que ver con la vida de la gente, es obviamente no, si no se hace algo, efectivamente, aunque sea concientizar, no va a cambiar nada y nos vamos a estar, digo, comiéndose la vida de esa gente, pero yo lo que voy es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una campaña por Facebook, ¿no? Por ejemplo, yo lo pienso en este sentido. Yo tengo un teléfono que para hacer eso depende de un montón de gente que tiene otro teléfono, y esos teléfonos están hechos con los minerales que están extrayendo de esa montaña. Eso es a lo que voy, eso es lo que me parece cínico, que yo no puedo ni siquiera tener... No es que no puedo subirme a un colectivo, subirme a un auto y usar combustible. No puedo tener una bicicleta, digo, porque la bicicleta está hecha. Primero, las cubiertas están hechas de plástico y el cuadro está hecho de metal. Y también rompieron una montaña, digo, para sacar ese metal. No apareció de la nada. Digo, está esto hay algo que habla de CISEC, de la basura, que me parece interesante verlo al revés. Digo, CISEC dice la basura para nosotros desaparece, digo, de nuestra vida. Nosotros apretamos el botón y se va lo que hicimos en el baño y sacamos la bolsita y la bolsita se fue y se va de nuestra visión, entonces ya no existe más. Y esto es lo mismo pero a la inversa. O sea, yo tengo esta pava y esta pava que tengo acá, yo veo una pava y yo para mí es una pava, listo, caliento, me hago un mate. Ahora, no veo que es un pedazo de una montaña que la tengo acá, de repente. No veo que es parte de una industria, digo, más allá de si esto de dónde venga el acero, ¿no? Pero digo, no veo que hay toda una industria que se mueve. Digo, a mí hay algo que me hace mucho ruido, los autos eléctricos. Si yo conecto el auto a la electricidad y la electricidad funciona con una turbina diésel, que es un generador diésel que la genera, estoy usando diésel, no estoy usando electricidad, estoy usando, es mal, estoy agregando corporaciones en el medio que comen de eso, digo. Entonces me parece que es muy complejo el asunto, ¿no? No sé si es algo tan...
Obviamente en las luchas particulares hay que tomarlas, hay que apoyarlas y hay que estar encima para que no hagan cualquier cosa, eso sin lugar a dudas. Como hizo muy bien, por ejemplo, en Ecuador, el juicio que ganó Correa a la Chevron, que el derrame de combustible fue descomunal, afectó a comunidades nativas de la selva y tuvieron que repararlo, hubo una reparación económica. Pero es muy complejo, es muy complicado, porque toda nuestra vida está atravesada por hacer mierda a la tierra, perdón la expresión. Pero además es el sistema capitalista, el tema de extracción. Esto también forma parte de eso, pero también, ahora te dejo, Valeria, hay luchas determinadas. Yo nunca pensé que se iba a evitar en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, la venta de Costa Salguero. Nunca pensé, porque era una ley que ya estaba. Y sin embargo, después de una audiencia pública de mucha gente y demás, no se vendió. Y estaba pensando en el río. Y uno, si lo piensa, dice, eso no iba a suceder. Bueno, sucedió. Hace 10 años no hubiera sucedido. En algún momento existe alguna conciencia para verlo. Nadie hubiera pensado que una ley en la Ciudad de Buenos Aires, que estaba aprobada, iba a ser derogada, o por lo menos frenada a partir de una movilización en pandemia, que la movilización fue en realidad participar de las audiencias públicas. Y que como había 7.000 personas anotadas en la audiencia pública, 7.000 es un número de votos, más allá de cualquier cosa. Pero bueno, esto también, yo hay cosas que no la vamos a parar, pero insisto en esto de tomar conciencia ya es una manera. Hay mucha gente que ni siquiera toma conciencia de esto. Sí, Valeria, discúlpame. Hola a todos. No, iba justo a comentar eso, que para linkearlo un poco con esto, lo de la geografía política o la geopolítica, no son ingenuos a la hora de elegir cierto lugar para la ganadería, entiendo lo que dicen los compañeros, ¿no? Que estamos en un sistema capitalista y que algunas cosas pueden sonar utópicas, pero tiene que ver también con la representación de la desigualdad. No están en cualquier lado haciendo eso. Justo iba a comentar lo que dijiste, lo de Costa Salguero, que es algo inédito, porque antes incluso era totalmente naturalizado. Cualquiera hubiera pensado, bueno, un shopping, lo que sea. Hoy la mirada, quizás no nosotros, y por muchas generaciones más no se vea realmente el impacto, pero el cambio de conciencia va a ir generando. Además de que en lo personal creo que el planeta ya nos va a obligar, ¿no?, a eso. Pero para relacionarlo de nuevo con la política y la geografía, el caso ese de Costa Salguero es ideal, porque tiene que ver un poco con eso. Al margen de lo de la botella de plástico, que uno está sumergido en cosas que en la cotidianidad no va a poder cambiar, pero la conciencia sí la podemos cambiar, por más que después la realidad en efecto te obligue a ciertas cosas. A eso, no. Claro, todo suma, cada uno desde su lugar suma su opción. No vas a mejorar el mundo, pero desde tu lugar vas a arreglar un poquito. Sí, igual la conciencia, lo que uno tiene que tener, esta conciencia que plantea Valeria, que es el tema de la desigualdad, ¿no? Es en algunos lugares y no en otros, que no es menor, ¿sí? Son aquellos que tenemos dependencia económica en función de algunas cuestiones, ¿sí? Son aquellos... Lo que pasa con el glifosato también. Hace muchos años se viene peleando y esas son cosas que seguramente se pueden evitar. Porque quizá lo que hablamos de la minería, si bien también hay posturas que dicen que con todos los metales que ya están dando vuelta al mundo se pueden como reutilizar y no hace falta extraer más. Pero bueno, son posturas quizá más polémicas, pero sí con la contaminación. Entre Ríos, Córdoba, son provincias que están... apestadas, digamos, por esta manera de fumigación, principalmente por la soja, y que hay pueblos enteros que los hacen pedazos. Bueno, Buenos Aires también, en un montón de lugares. O sea, docentes que se han parado enfrente de la escuela mostrando que han fallecido incluso, porque pasaban fumigando directamente con glifosato. Pero por eso digo, por ahí este tema es un paso, es muy difícil, pero en realidad por ahí el paso más importante es pensar en una conciencia, o sea, en una educación de conciencia crítica, ¿no? O sea, de decir, bueno, no es natural.
esto que planteábamos hoy, que parece una tontería, el mapa no es natural que sea de Mercator. O sea, no es que es natural la Tierra así y no va a ser de ninguna otra manera. No, hay otras maneras. La parte negacionista, de hecho, ya está, profe. La parte del negacionismo ambiental está ya de alguna forma construida. Digamos, lo indispensable es indispensable. Hoy, si no tendríamos la tecnología, no podríamos estar en esta clase. Pero no construyamos un aporte más a partir de al menos no concientizar con ese negacionismo. No, es más, yo creo que, no sé si la pandemia, si no hubiese sido por la globalización, la pandemia se hubiese extendido de la manera que se extendió. Digo, esto de que estamos todos tan conectados, terminamos en pandemia. En otro momento no era de la misma manera porque la gente no se movía, ni las mercaderías, hay un montón de cuestiones, hubo otras pestes y que se circunscribían en algunos lugares. Si se expandió. Porque el mal a la naturaleza no va a poder mermar de alguna forma. Bueno, tenemos que tratar al menos de concientizar en lo posible, aunque sabemos que el resultado ya está puesto de alguna forma. Y sí o sí, inevitablemente el país va a terminar, como todos sabemos. No el país, el mundo. Yo en realidad creo todavía en esto de la posibilidad del tema de la conciencia ambiental, pero como lucha social, ¿no? O sea, como en función de algunas cuestiones. Sí, entendí por ahí, profe. Si bien no solo el tirar la botellita de plástico, que se nos hace difícil como idea, porque después yo no sé cómo se reciclan. No tengo mucha conciencia de los recicladores y cómo eso, qué es lo que vuelve a la naturaleza y qué no. Porque hay partes que no se pueden reciclar. No tengo mucho registro, personalmente, por ahí. Yo lo que veo, profe, disculpe, que las corporaciones, si tomamos por corporaciones industriales, por ahí somos 50 los que concientizamos. En ese sentido estoy de acuerdo con los compañeros, porque una empresa te hace el desastre que, no sé, que 50 personas están evitando. En ese sentido es entendible, porque si tendríamos que hacer un retroceso para cuidar todas estas problemáticas, entonces no tendríamos que tener clase directamente este año. Un ejemplo pongo, por ahí muy al extremo. Sí, también sería buscar una solución que nadie plantea desde ningún país, ningún político, para que esas corporaciones, o qué manera de productividad manejar, porque es la que se conoce y el mundo funciona a partir de ese sistema. Nadie pone otro. Tenés la contracara, que es el comunismo, y no se ve en buenos ejemplos, digamos, de decir, esta salida va a salir perfecta. Como tampoco funciona el capitalismo. Para mí ya estamos en el siglo XXI y algo nuevo tiene que salir. Alguna idea tiene que haber, hay que ver cómo se aplica. Porque estamos basándonos en cosas del siglo XVIII, XIX, en ideologías de contextos totalmente diferentes. Sí, en realidad no hay, yo no tengo esas respuestas. No, pero también tiene mucho que ver cómo afecta a las economías regionales. El año pasado creo que había sido el anterior, porque hicieron muchas marchas, no me acuerdo, creo que sí, 19. Lo de Mendoza con la minería, que se pudo frenar, y ahí estaban de acuerdo, tanto los que representaban al Frente de Todos, digamos, no sé si era Frente de Todos en ese momento, creo que no, y Juntos por el Cambio, porque también era como una necesidad de la parte económica de la provincia, y de hecho yo tengo un amigo que vive en Malargüe, que es en el sur de Mendoza, y había posturas muy encontradas, algunos estaban a favor y otros estaban en contra. Entonces también me parece que hay todo ahí un cierto entramado, o es muy difícil también cuando se presenta la oportunidad para la provincia, que tiene pocos recursos, cómo lograr un punto intermedio entre el progreso económico, que tampoco es tal, porque en Catamarca está demostrado que no lo fue, pero creo que ahí también hay una pata fuerte que juega siempre y que no es tan fácil decir si le hace mal al ambiente, decimos que no, y si se hace bien, decimos que sí, ¿no? Es tan complejo que uno de los casos, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando fue el tema de las pasteras de Botnia,
en Entre Ríos y del lado, en realidad, en Uruguay, la discusión era, en realidad, entre dos tipos de industria. La industria turística de Gualeguaychú y Gualeguay, o sea, era un tema de que no podían, porque les iban a contaminar, y del otro lado, Uruguay que decía, necesitamos trabajo. Digo, y se hablaba del medio ambiente, pero había un sector muy fuerte que decía, queda feo, o sea, si vengo a la playa y veo eso, pierdo en otra industria. Digo, es muy complejo, la verdad que es muy difícil pensar entre el trabajo, o sea, hay sectores que dicen, bueno, cuidamos el medio ambiente, pero la gente se muere de hambre porque no tiene trabajo. Y hay lugares que juegan por ese lugar. Y otro dice, bueno, tratemos de hacer algo más sustentable y poder resignificarlo, pero también es muy complejo. Sí, Alexis. No, que en realidad estoy escuchando todo lo que hablamos y me hace acordar, había escuchado un discurso en su momento de Mujica, que había sido fantástico, ¿no? Igual hablar siempre es un poco más fácil que hacer, pero Mujica decía en una reunión de presidentes que había habido, habían hablado otros antes que él, y él decía que entendía, que comprendía el deseo de todos, los presidentes que habían hablado delante suyo, para llevar mejora, llevar progreso a sus pueblos. Pero él dice, me parece que el problema no está en pensar cómo llevar progreso a nuestros pueblos, sino pensar nuestra forma de vida. Dice, si cada uno de los países, de los que estamos acá sin ir más lejos o del mundo, llegase a alcanzar el nivel, vamos a llamarlo de bienestar económico que tienen los países más desarrollados, la Tierra se va al diablo. Se va al diablo. No puede soportar ni ese nivel de contaminación, ni ese nivel de extracción, ni ese nivel de nada. El tema no es ver cómo hacemos para vivir mejor en ese sentido, cómo progresar en ese sentido, sino empezar a plantearnos la necesidad de vivir más austeramente. Y ahí, en ese punto es donde yo digo que es muy difícil volver para atrás. Nadie quiere vivir más austeramente, sin contar que además somos un bicho que se reproduce en forma geométrica. O sea, ¿qué animal en el mundo se reproduce así en forma ilimitada y no genera trastornos en su ecosistema? Ninguno, nosotros solo. Y generamos trastornos en nuestro ecosistema. Entonces, ese es el problema. Ninguno de nosotros quiere volver a una vida pastoril que sería más sana, a una cuestión agrícola como en la época, no sé, del Imperio Romano o anteriores. No queremos. Y como decía también Maxi, el camino en el que aparentemente, inevitablemente estamos metidos, más allá de los detalles, porque terminan siendo un poco detalles, me parece, en el conjunto, nos lleva inevitablemente a irnos al diablo. Y el modo de producción que mencionaba, no me acuerdo quién fue el compañero que lo mencionaba, el cambio, que el capitalismo, esto va a cambiar cuando haya una crisis de la hostia que se lleve a la mitad de la población mundial. Y algo de eso está pasando. No, papi, esto no es la mitad de la población mundial. Cuando llegue te vas a enterar. No. Pero entonces, obviamente que no. Es como cuando uno ve los cambios en los modos de producción. Es porque se había llegado a una crisis horripilante. Y es lo que va a pasar. En este momento no estamos en esa crisis, pero estamos en un elegante camino y en algún momento vamos a llegar. Yo veo muy difícil cambiar esto por esa situación, porque ninguno de nosotros quiere dar ese paso atrás. Ninguno de nosotros, yo tampoco. ¿Quién quiere? Igual si me lo querés dar, de acuerdo en algunas cosas, pero en otra lo que estoy pensando es nosotros, cuando te referís a nosotros, digo, en un país con la desigualdad que tenemos y con un 50% de gente en la pobreza que ya está viviendo austeramente. Yo no le puedo pedir a ese que no tome una Coca-Cola porque no está tirando. Ese no me está tirando una botella de plástico, porque ¿saben cuánto hace que no compro una Coca-Cola? Claro, digo, pero justamente esa persona, el progreso apunta, o la mejora que pensamos, apunta a que esa persona también tenga acceso a la Coca-Cola, no a que los demás la abandonemos. Sí, pero si en este momento ya estamos con esa cantidad de gente, yo creo que uno de los problemas es el tema de la desigualdad, porque de alguna manera, y creo que es lo que planteó la pandemia, a mí me dijeron que me quedara en mi casa, y yo me quedé en mi casa, y tenía todas las cosas para quedarme en mi casa. Digo, y tener una heladera, y tener luz, y digo, tenía cómo quedarme en mi casa. Ahora, hay gente que no tiene casa. Hay gente que no puede quedarse en la casa, porque viven 14 en una pieza. Digo, hay un nivel de desigualdad muy difícil.
Digo, todo esto se junta con lo ambiental, con la forma de vida. Digo, el sistema, por supuesto no lo vamos a resolver, en ciencia política nos dirían que algo que no podíamos hacer nunca era futurología, ¿no? La política es una ciencia, pero no puede predecir el futuro, sino sería astrología. Entonces no se sabe hasta dónde vamos a llegar, qué puede cambiar. La pandemia nos demostró de que el mundo estaba bárbaro y de golpe, un día me tuve que quedar adentro, sin saber mucho por qué, y pensé que era por 15 días. Después se acuerdan que nos íbamos a ver en julio y llevamos ya 1 año y medio. Pero bueno, nada, esto también es un tema, ¿no? Es una sociedad desigual, con recursos, con la utilización de recursos. Con lo que hay de recursos tendría que alcanzarle a todo el mundo mínimamente. Y no alcanza. Digo, estamos pensando. ¿Y por qué cree que no se, y por qué en un país tan rico no se llega a dar? Hay un 50% de pobreza, los chicos más que nada, 1 de 2 son pobres, o sea, no cuadra. ¿A quién le echamos la culpa de eso? De factores de afuera, factores internos, mundiales. Ese es el tema. Como en un país tan rico que tiene todo, no tiene nada. Pero también como el todo lo tiene en manos de algunos. Digo, el todo lo tiene en manos de algunos. ¿Sí? Los productores de comida, los que tienen tierra, digo, no es en manos de todos. No puedo no sé, estoy pensando y no voy a entrar en esta, pero no sé si mañana, a mí mucho no me preocupa, pero hay mucha gente que sí. Si dentro de una semana vamos a tener carne, no lo sé. ¿No? Por una medida de no exportar, no sé si va a haber carne en las carnicerías. Porque hay alguien que dice, no te vendo. Digo, esto además, no... Esta es la cuestión de quién puede acceder, ¿no? Porque la medida fue un poco tardía. Pero más allá de eso... Que aumentó 75% en el 2020. Claro, hay que ver quién consume carne. También. Tal cual. Es todo un problema. Es muy complejo, la verdad que, nada, me encanta que salgamos por cualquier lugar, pero también esto es geografía. Digo, ¿por qué? Porque por ahí tenían una idea que la geografía es, yo no voy a dar otro tipo de geografía, sino que a partir de esto vamos a trabajar después espacio, territorialidad, les voy a dejar un texto sobre la diferencia entre geografía y geopolítica, y después vamos a trabajar conflictos mirándolo desde este lugar, tratando de cruzar... Del lugar del espacio como un conflicto, ¿no, profe? Y sí, en realidad siempre el espacio está en conflicto, o sea, cuando veamos algunos conflictos va a ser porque todo quiere el mismo lugar. Sí, Agustina, decime. Perdón, lo último aporte. Dale, no hay problema, habla lo que quieras, no hay apuro. Con respecto a lo que decía Lucio, esto de a quién culpar, ¿no? Y que en nuestro país, teniendo tanta riqueza y cómo es que estamos como estamos y demás, y relacionándolo un poco con lo que decía Vale, el año pasado lo vimos y la verdad que la distribución que tenemos nosotros de los recursos es totalmente disímil, sería la palabra, no es acorde a todo el territorio. Hay más para un territorio que para otro, entonces esa mala organización hace que hoy estemos como estemos, pero no es por culpar a alguien, sino que es por organizar y porque se tomen estas decisiones políticas y que se saquen esos intereses de por medio, que es lo que más cuesta, y poner un plan y actuar en base a ese plan que nos diagrame cómo organizarnos y cómo distribuir realmente bien los recursos que tenemos. Me parece que corre por ese lado, con respecto a lo que decía Lucio. Es tan complejo, Agustina, que fue un país que se generó un estado con un puerto como el de Buenos Aires solo para extraer y para tener los ferrocarriles en forma radial a Buenos Aires para que salieran las mercaderías, ¿no? O sea, se generó a partir de una exportación. Lo que quedara adentro era un problema. Y tan ilógico como pensar que la nafta vale más cara en el sur que en Buenos Aires. Y nosotros no la sacamos de Buenos Aires. O el gas es más caro en el sur que... O el colectivo, digo, bueno, también tiene que ver con estas desigualdades, ¿no? Bueno, les voy a tomar lista, como corresponde, porque después me olvido. Pero bueno, antes de eso, antes de terminar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Más allá de por dónde nos fuimos, vamos a ir volviendo.
Yo, profe, chiquitita, con respecto a la ley de educación ambiental, si sabe si nos va a corresponder darla a nosotros, va a ser algo así como la ESI que tiene que tener alguna participación en cada asignatura, o la tiene que dar, qué sé yo, biología puntualmente. ¿Se sabe eso o no está reglamentado? En principio, de lo que yo sé, porque todavía no la ley, pero sí de, por ejemplo, algunas acciones de formación continua que están dando cursos, el nuevo postítulo que va a haber de educación ambiental, está dirigido a los docentes de biología y de geografía, en principio, ¿no? Digo, quiere decir que se está posicionando a la geografía desde este lugar de ciencia social, pero también a la biología, por ahora, pero no sé más que eso. No llegué a leerla porque la verdad que salió, creo que del Senado hace, no sé, 3 días, no sé si mucho más, y no sé si está publicada en el boletín oficial, porque el tema, todas las leyes existen, pero si no están publicadas en el boletín oficial no existen, ¿no? O sea, pueden estar, pero hasta que no se publican no tienen sanción, porque es ahí donde la firma el presidente para que queden sancionadas. Por eso algunas leyes han quedado nunca publicadas, así que caen como leyes si no están sancionadas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Antes de que cerremos con esto y les tome lista. Sí, profe, yo. Dale, Facundo. Con el tema de las clases, hay algo que todavía no me queda claro. Historia nosotros tenemos cada 15 días y esta materia también. Sí. Ah, está bien, listo, entendí bien. Lo que pasa que la semana que viene es 25 de mayo, el martes. Sí, está bien, ahora sí entendí. La idea era esa, para que tengan una semana. Alguna vez tendremos 2 clases corridas, pero la idea es para que vayan organizándose, ¿sí? Yo ahora les voy a dejar el texto para hacer alguna cosa, para que lo vayan leyendo y podamos trabajar con para seguir adelante con esta primera unidad, ¿sí? Dale, profe, gracias. No, de nada. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, le generé... Si se quedan con dudas, no hay problema. Como le pasó a Maxi que me mandó el mapa, si tienen alguna cosa, pueden subirla al Classroom, pueden escribir. Digo, no es que no lo puedan hacer. O si encuentran alguna noticia o alguien sabe algo más que yo, todo bien. No es... O sea, es una construcción diferente a la historia. Es una materia que tiene una construcción absolutamente diferente. Por ahí alguien encuentra una noticia antes que la encuentro yo, seguramente. Bueno, yo voy a parar entonces de tener la grabación. Ahí está. Para tomar lista. Para no ser buchón con quién está y quién no está. O sea, ahí no queda grabado, por las dudas. Alzogaray.